la energía potencial elástica va de un valor 0. ¿Dónde es 0 la energía potencial elástica? Donde X es 0. Acá. ¿Sí? Ahí es 0. A un valor máximo, que es la energía mecánica total. Se va de 0 hasta este punto. ¿Dónde tiene la energía mecánica total elástica? En los extremos, donde X igual a A. En A y en menos A tiene la mayor energía potencial elástica, porque está la máxima elongación que tiene. En azul dibujo la energía cinética. La energía cinética donde en los extremos es 0. ¿Por qué es 0? Porque se detienen los dos extremos en un instante. Y cuando pasa por el origen de coordenadas, por el equilibrio, alcanza su máxima energía cinética. ¿Sí? Alcanza el valor máximo. Alcanza el valor máximo de la componente positiva y negativa de la velocidad. Pasa para la izquierda y pasa para la derecha. Pero como esto es energía cinética y es un valor escalar, no importa si va para la derecha y para la izquierda. Tiene la misma energía cinética del Joule máxima en ese punto. ¿Sí? Bien, hay un punto que está acá, que en este punto ahí, y en este punto ahí, vemos que la energía cinética y la energía potencial elástica son iguales. Son iguales, o sea que son un medio de la energía mecánica total. La pregunta que nos hace el problema es, ¿dónde está ubicado ese punto? ¿Dónde está ese X1? Que por lo que miramos, vemos acá, no está en el medio, no está en el medio, está más para allá, más para la derecha. ¿Dónde se encuentra esa posición donde las dos energías son iguales? Eso es lo que nos pregunta. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que la energía potencial elástica en este punto va a ser un medio de K por X1 al cuadrado. ¿Sí? Y sabemos que la energía mecánica total, la total, es un medio de K por A cuadrado. Bien. Dicho eso, decimos que la energía mecánica total es la suma de la cinética más la potencial elástica. Bien. En ese punto, la energía cinética va a ser la total menos la potencial elástica. La total es un medio de K por A cuadrado. Y la potencial elástica en ese punto es menos un medio de K por X1 al cuadrado. Bien. Por lo tanto, la energía cinética en ese punto 1 es un medio de K a cuadrado menos X1 al cuadrado. Estas dos que están en rojo son iguales en ese punto. Entonces voy a igualar energía potencial elástica con energía cinética. Bien. Si los igualo, me doy cuenta que tengo un medio acá, K acá, K acá. Por lo tanto, me queda la expresión así. A cuadrado menos X1 al cuadrado igual a X1 al cuadrado. Esto no se anula porque acá está positivo y acá está negativo. Se suman. Y de acá voy a despejar X1. ¿Sí? Es A2 al cuadrado sobre 2. Cuando le hago la raíz me queda 0,707 de A. Quiere decir que si estos son 10 centímetros, si A es 10 centímetros, este punto está más o menos en 7,07, 7,1 centímetros. Ahí en ese punto es donde las dos energías son iguales. ¿Está? Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en A sobre 2? O sea, cuando la posición de un móvil que describe un movimiento armónico simple es la mitad de la amplitud, ¿cuánto tiene en A de energía cinética y cuánto tiene de energía potencial? ¿Qué porcentaje tiene de cada uno? Eso es lo que me está preguntando. ¿Sí? Acá vemos que tiene más energía cinética que energía potencial gravitatoria. ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Qué porcentaje es la energía cinética de la energía potencial elástica? Bien, entonces lo que hacemos es decimos
Si X es A sobre 2, si X es A sobre 2, la energía potencial elástica es un medio de K por A sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? El X lo reemplazo por A sobre 2. Entonces me queda A cuadrado sobre 4. El 2 al cuadrado es 4. Y un medio con un cuarto, un octavo. Quiere decir que ahí tiene una energía potencial elástica de un octavo de K por A cuadrado. Bien, vamos a la energía cinética. La energía cinética va a ser la energía mecánica menos la energía potencial elástica. Y la energía mecánica total, ¿cuánto era? Un medio de K por A cuadrado. Y la energía potencial elástica es un octavo de K por A cuadrado. ¿Sí? O sea, un medio de K cuadrado menos un medio de K por A sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? A cuadrado menos A cuadrado sobre 4 es 3 cuartos. 3 cuartos por 2 es 3 octavos. Entonces la energía cinética es 3 octavos de K por A cuadrado. Fíjense que la energía potencial elástica es 1 octavo. Y la cinética es 3 octavos. Quiere decir que la cinética es 3 veces la energía potencial elástica. ¿Sí? La cinética es 3 veces la potencial elástica. Por lo tanto, si una es 3 veces de la otra, la energía cinética es el 75% y el 25% es energía potencial elástica. ¿Sí? Porque es 3 veces más grande. Bien, entonces en la mitad de A tengo 75% de cinética y 25% de potencial elástica. Y en el punto donde las dos energías son iguales es en 0,707 de A, no es en el medio. ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Porque estas son dos funciones cuadráticas. Si fueran dos funciones lineales, si esto fuera una recta y esto otra recta, se daría que en el punto medio tienen los dos la misma energía. Pero no es una expresión, no es una expresión lineal, sino es en función de x al cuadrado. Es una función cuadrática. Entonces se verifica esto que estamos diciendo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo me perdí. ¿En qué momento ocupaste el 1 octavo por K por A al cuadrado? Acá. Esto, esto es igual, espérate, esto es igual a, en lugar de, voy a poner 3, lo voy a escribir así, por 1 octavo de K, estoy poniendo lo mismo, ¿no? Al cuadrado. ¿Eso es lo mismo que esto? ¿Sí? En lugar de poner 3 octavos, pongo 3 por 1 octavo, ¿sí o no? ¿Es lo mismo? ¿Y Ah, esto? claro. ¿Y esto qué es? La energía potencial elástica. Entonces, la energía cinética es 3 veces la energía potencial elástica. Si algo es 3 octavos y el otro es 1 octavo, lo que es 3 octavos es 3 veces más grande que lo que es 1 octavo. ¿Sí? El Sí, café La sí. Virginia viene de cuarto y de octavos. Un octavo de café La Virginia es 125 gramos. ¿Sí? 3 paquetitos de un octavo son 3 octavos. ¿Sí? 375 gramos serían. 3 octavos. ¿Se entendió? Por eso estoy diciendo que esta es 3 veces esta energía. Bien. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿Podemos seguir? esas dos condiciones, que 0,75 por A sea el momento en el que tienen la misma energía cinética y potencial, y que es 3 veces la energía potencial elástica a la cinética, ¿se cumplen en todos los casos? En esa posición sí. En esa posición sí. Porque vos fíjate que en este caso, ¿de qué depende la energía? Para cualquier A y para cualquier K. Y el K es una constante del resorte y el A es siempre el mismo. También son constantes, K y A. Lo que son variables son X y T. Entonces, como eso depende de K y A, de K y de A y K son constantes,
siempre se verifica esto. Para cualquier K y para cualquier A. Obviamente que en el mismo movimiento, en dos movimientos con dos K distintos, dos resortes distintos, no. Para el mismo movimiento, ¿sí? Con el mismo resorte, con la misma amplitud, siempre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si es lo que vamos a preguntar. Sí, entendí, era lo que pregunté. No sé. Ah, bien. Continuemos. Vamos al problema 14. Bueno, vamos a ver un poquito de todo lo que... Vamos a ver un poquito de energía, un poquito de lo que vimos la otro día, vamos a ver un poquito de péndulo simple, péndulo físico, que son los temas que nos quedan. Veamos este problema. Dice, ¿con qué fuerza de retirarse de un resorte vertical ha de tirarse de un resorte vertical que mantiene un equilibrio un cuerpo de 4 kilos para que al soltarlo realice 50 oscilaciones completas en 40 segundos? La amplitud es de 5 centímetros. Bueno, acá tenemos un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque tenemos 4 datos que tenemos que entender muy bien. Primero, no me queda duda que el cuerpo tiene 4 kilos de masa. Masa, 4 kilos. Segundo, no me queda duda que la amplitud son 5 centímetros. A mayúscula, 5 centímetros. Bien. Y después dice, y esto es lo que por ahí puede llevar a problemas, es que realiza 50 oscilaciones completas en 40 segundos. ¿Para qué querrá decir esto de que realiza 50 oscilaciones en 40 segundos? ¿Para qué será ese dato? ¿Qué me está dando ahí como dato? Exactamente. Para sacar el periodo. ¿Qué hice? Lo hice oscilar. Conté 1, 2, 3, llegué a 50. Y por un lado conté las oscilaciones completas con los dedos. Y por el otro lado con el cronómetro medí el tiempo. ¿Sí? Los tiré, presioné el cronómetro y empecé a contar 1, 2, 3, hasta 50. Cuando llegué a 50, paré el cronómetro. Quiere decir que para hacer 50 oscilaciones demoró 40 segundos. Por una regla de 3 simple, para 50 oscilaciones completas 40 segundos, para una oscilación, ¿cuánto tiempo sería? 40 segundos, perdón, 40 segundos dividido 50 oscilaciones. ¿Se entendió eso? Bien, pero no me pide eso. Me pide ¿Eso qué sería la fuerza de... frecuencia, profe? No, ese es el periodo porque me da en segundos. La frecuencia sería 1 sobre ese número. ¿Sí? Vamos a mostrar acá. El periodo son 50 segundos sobre 50 oscilaciones. 0,80 segundos. Ese es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. ¿Sí? Menos de un segundo, porque hizo 50 oscilaciones en 40 segundos. Entonces, si yo pudiera medir una sola oscilación, sería 0,80 segundos. La frecuencia sería 1 sobre 0,80 Hz, porque sería 1 sobre segundo. La frecuencia angular, omega, sería 2pi sobre t, o 2pi por f. ¿Sí? Todos esos datos obtengo de ese enunciado. ¿Se entendió? Bien. Entonces, sabemos que la amplitud, 5 centímetros. La masa, 4 kilos. El periodo, lo calculé, 0,80 segundos. Dice, ¿con qué fuerza de tirarse un resorte para esto? Bien, por la segunda ley de Newton, no tengo una expresión que me diga cuánto vale la fuerza. La fuerza vale K por X, ¿sí? X sería A, pero no tengo K. Puedo obtener a partir de la segunda ley de Newton cuánto vale para la fuerza que necesito para esa amplitud X igual a A. ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, Profe, diciendo que la fuerza es igual a la masa por la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Sí. profe, le hago una pregunta. Para sacar la frecuencia angular, viendo de las cosas que nos pasó usted, nos dice que omega es igual a 2 por pi
por F, y si no, dice que es igual a 2 por pi sobre período. Sí, ahí lo tenés. ¿Eso se puede utilizar de las dos formas? O sea, si a mí me da frecuencia, utilizo 2 por pi por F. ¿Sí? Te va a dar lo O, mismo. claro, Porque F es igual a 1 sobre T. claro, porque en uno de los Entonces yo puedo ejercicios, ponerlo así o así, porque estoy reemplazando. Acá donde te dice F pongo 1 sobre T. ¿Qué me queda? 2pi sobre T. listo. No, era para saber eso, profe. Bien. Bueno, lo que sí tengan cuidado, que esta omega cuadrado igual a K sobre M, es la frecuencia angular para el sistema masa-resorte. ¿Sí? Para el sistema masa-resorte, pero para el sistema péndulo físico o péndulo simple no es omega cuadrado K sobre M. Es exclusiva de masa-resorte. Para cada caso, yo tengo una omega cuadrado distinto. Después vamos a ver una tablita que lo va a mostrar. ¿Sí? Cuando lleguemos a eso. Pero tengan en cuenta eso. Omega es 2pi F o 2pi sobre T siempre. Pero omega cuadrado depende del sistema, es K sobre M, es L sobre G, es I sobre MGD. Bueno, ya lo vamos a ver para cada caso. Bien. La aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración yo acá? Bueno, la aceleración X era la derivada segunda de X respecto a 2 veces de T. Y es menos omega por menos A, omega cuadrado, coseno de omega T más phi. ¿Sí? Que si yo en lugar de poner esta expresión también puedo poner omega cuadrado por X. ¿Sí? Omega cuadrado por X. Donde X, ¿qué valor va a ser? El máximo. A. O sea que el omega, la aceleración máxima que tiene este sistema va a estar dada por menos omega cuadrado por A. Esa es la aceleración más grande que tiene en el extremo. Bien. Entonces calculo omega como me dice usted. Omega 2 pi radianes sobre T. ¿Sí? Y me da 2,5 pi radianes, 785 radianes sobre segundo. Bien, esa es la frecuencia angular de este movimiento. Bien, la aceleración, repito, vuelvo acá, es esta que está acá. Pero la aceleración máxima es con qué X? Con el X igual a. Entonces, mi aceleración máxima va a ser menos omega cuadrado por A. Bien. Entonces, escribo mi aceleración máxima. Bueno, acá escribí esto toma el valor máximo cuando esto es 1. Entonces, omega cuadrado, que es 785 radianes sobre segundos, al cuadrado por A, que son, lo pongo en metros, 0,050 metros por 1, que es el valor máximo que toma esto. Bien, radianes por metro, metros. Me da 308 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que la aceleración, ¿sí? La aceleración va de 0 a 308. Y si voy de los extremos, de un extremo al otro, va de menos 308 a 308 en el otro extremo. Pero el valor máximo, el módulo máximo, la magnitud máxima que toma la aceleración es 308. Por lo tanto, la fuerza, por la segunda ley de Newton, suma de fuerza en X igual a masa por aceleración. La única fuerza que está actuando acá es la fuerza elástica del resorte. ¿Y a qué es igual? A la masa por la aceleración. O sea, los 4 kilos por los 308 metros sobre segundo al cuadrado. Que con dos cifras significativas me da 12 newton. O sea que 12 newton es la máxima fuerza que yo le tengo que hacer para conseguir las 50 oscilaciones en 40 segundos. Pero fíjense qué preguntado, la pregunta B. Dice, ¿qué fuerza ejerce el resorte sobre el cuerpo cuando éste se encuentra en el punto más bajo y en el centro y en el punto más alto de la trayectoria? ¿Esa fuerza de 12 newton es constante? ¿Esa fuerza es constante?
que yo le estoy haciendo? No. Entonces, ¿cuánto es? Cuando lo estiré al máximo en X igual a A es 12. Y cuando está en el equilibrio, ¿cuánto vale esa fuerza? Si X es 0. ¿Cuánto vale? 0. Entonces, en el centro es 0, en los extremos 12 hacia el centro. ¿Sí? Esa es la respuesta B. Bien, vamos al punto C. Punto C, calcula la constante del resorte. La constante del resorte, bien. Hay distintas formas de calcular la constante del resorte. Una es, por ejemplo, con la energía cinética y la energía mecánica. ¿Sí? Yo sé que la energía, que la velocidad es menos a omega seno de omega t más phi. ¿Sí? Esa es la expresión de la velocidad. ¿Sí? La velocidad máxima, esa es la Bx, para cualquier tiempo. La máxima velocidad se da en el equilibrio. En el equilibrio, al ser máximo, el seno de omega t más phi es 1. Entonces, si yo hago menos omega por A está en 0,050 metros, me da que es la Bx máxima, acá yo debería poner así en realidad, más menos 0,392 metros sobre segundo. ¿Por qué más menos? Porque cuando pasa por el equilibrio pasa para la derecha y para la izquierda. Toma los dos valores. Entonces, ese es el módulo de esa velocidad máxima, es 0,392. En el equilibrio solo tiene energía cinética. Esa energía cinética es un medio de la masa por b cuadrado. Un medio de 4 por esa velocidad al cuadrado. Eso es lo que me da de energía cinética máxima. Como en el equilibrio no tiene energía potencial potencial elástica, no tiene energía potencial elástica, esa es la energía mecánica total. O sea que la energía mecánica total es igual a la energía cinética en el punto donde no tiene energía potencial elástica. Es 0,308. ¿Se entendió eso? Que la cinética es igual a la mecánica total. En el equilibrio, ¿cuánto tiene de energía potencial elástica? 0. 0. ¿Cuánto tiene de energía cinética? 0,308 joules. ¿Cuánto tiene total? La suma de las dos, ¿cuánto es? 0,308 joules. O sea que la mecánica es 0,308 joules. ¿Y a qué era igual la energía mecánica? Total, a un medio de K por A cuadrado, ¿no es cierto? Un medio de K por A cuadrado. Esto lo tengo. A lo tengo, son 5 centímetros. ¿Qué puedo despejar de acá? La constante K. Me da ese valor. 247 newtons sobre metros. Lo anoto con dos cifras significativas de esta manera porque tengo todo con dos cifras significativas. Bien. ¿Qué otra manera tenía de calcular K? Así, sabiendo que omega cuadrado acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que omega cuadrado en el sistema masa-resorte era K sobre M? Por lo tanto, omega cuadrado por M me da K. Bueno, esa es otra manera de calcular K. Omega cuadrado por M. Haciendo la cuenta me da exactamente lo mismo. 247 newtons sobre metro. Pues uno elige lo que quiere, cómo lo quiere resolver. Bien, esa es la constante elástica de este resorte. Sí, sí. Bien, ¿cuál es la energía cinética del sistema cuando se encuentra a 2 centímetros por debajo del punto medio de la trayectoria? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que la energía potencial elástica es un medio de K por X cuadrado. ¿Cuánto es X cuadrado? 2 centímetros en este caso. Entonces me da 0,0494 joules. Eso es lo que tiene de potencial elástica. Lo que tiene de cinética es la diferencia con respecto a los 0,308. O sea, los 0,308 menos este valor, 0,26. O sea que tiene 0,26 joules de energía cinética
y 0,0494 de energía potencial elástica. ¿Sí? Bien, la potencial, cuando nosotros hablamos de energía, hablamos del movimiento más vertical, o sea, cuando nosotros hablamos de un movimiento de oscilación en el eje vertical, la diferencia que hay con respecto al horizontal es que el equilibrio no se pone donde el resorte no está estirado. ¿Dónde se pone el equilibrio? Yo tomo el resorte y le cuelgo el peso, ¿sí? Y hago que quede quietito, no lo oscilo. Dejo donde queda quieto, ¿sí? Obviamente que el resorte está estirado. ¿Por qué? Porque al tener un peso lo estiró, bajó. Si yo pongo el origen en esa posición, donde el resorte está estirado, pero está en equilibrio, o sea, no está oscilando, ahí pongo el equilibrio y desde ahí lo hago oscilar, tengo el mismo movimiento masa-resorte que si fuera horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo establezco el equilibrio en ese punto, mis ecuaciones son las tres mismas. Mis ecuaciones son estas. Son las mismas que acá. Y mi energía mecánica total se reduce solamente a, y se demuestra, no lo hemos hecho porque se hace con integrales, se demuestra que la energía mecánica es solamente la suma de la elástica y la cinética, ¿sí? No la energía potencial gravitatoria. Por eso no interviene la energía potencial gravitatoria en este caso, ¿sí? Porque puse el equilibrio no donde el resorte está estirado, no está estirado, perdón, sino donde el resorte estaría con la masa colgando en reposo. Si miro desde ahí, se cumplen las mismas condiciones de la masa resorte en el movimiento horizontal. ¿Sí? Bien. Bien, sigamos. Esto es lo que yo les decía antes. Vamos a pasar a resolver el problema de péndulo simple y péndulo físico. ¿Qué era lo que variaba? El omega. En el sistema masa-resorte, fíjense acá, en el sistema masa-resorte, el omega es K sobre M, que es lo que hicimos hasta ahora. Pero para el péndulo simple, el omega cuadrado es G sobre L. ¿Qué era L? El largo del hilo del péndulo simple. Y en el péndulo físico, omega cuadrado asume la masa del péndulo total por la gravedad por D sobre I, donde tienen que saber ustedes que I es el momento de inercia con respecto al eje de rotación, no al centro de masa, con respecto al eje que está oscilando, sobre el eje que está oscilando. Y D es la distancia que hay entre el centro de oscilación y el centro de masa. Por lo tanto, cuando yo tenga esta fórmula, anoten qué es D y qué es I. Repito, I, momento de inercia con respecto al eje de rotación. D, de oscilación más que de rotación, de oscilación. D, ¿qué es D? Distancia entre el eje de oscilación y el centro de masa del péndulo físico. ¿Sí? Esta L es la longitud del péndulo simple. Bien, y con estas fórmulas donde dice que omega es 2pi sobre t, despejo t para cada caso, reemplazo omega por su valor y me quedan las ecuaciones de periodo y frecuencia para cada movimiento. ¿Sí? Yo diría que lo que ustedes tienen que saber es esto, esta fila tienen que saber y tienen que reemplazar en esta y saber esa. Sabiendo esta y esta, tienen estas otras 6 que no tienen que memorizar, ¿sí? Lo que tienen que hacer es recordar que para la constante elástica del resorte es K sobre M, omega cuadrado. Si es un péndulo simple es G sobre L. Y si es un péndulo físico es mg por D sobre I. Eso después lo reemplazo acá y obtengo estas 6 fórmulas nuevas.
Bien, pregunta, ¿se entiende? Demostramos nosotros por qué era G sobre L y por qué era MGD sobre I. ¿Cuál era la condición del péndulo simple y péndulo físico para que omega cuadrado sea esto? Había una condición, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que tenía que ser una distancia pequeña o algo así. Sí, algo así, pero no era una distancia precisamente, ¿qué era? Tita, ¿no era? Oscilaciones pequeñas. El El ángulo. ángulo. El ángulo. Tita pequeño, habíamos dicho. Oscilaciones pequeñas. ¿Pequeñas de cuánto? Y 10, 12 grados menos. 15 grados, no más de eso. Donde el seno de tita y tita sean casi iguales. El seno de tita en radianes y el ángulo de tita en radianes sean aproximadamente iguales. Lo puedo hacer en la calculadora, tomar un ángulo y ver cuánto vale y con eso, con esa comparación, saber cuánto está qué porcentaje hay de diferencia como para que tenga o no validez la ecuación. Bien. ¿Estamos? No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver problemas entonces del Profe. péndulo simple. Sí, escucho. No me quedó muy claro en el ejemplo anterior, entonces no tenemos que considerar la energía potencial gravitatoria. No, Ok. no porque justamente en el movimiento armónico simple vertical, lo que nosotros... lo que pasa es que yo no he dado la demostración porque se hace con integrales y ustedes no saben integrales todavía, o lo están dando, no sé si lo alcanzan. ¿Lo dieron integrales ya? No, profe. No. No. Entonces, echarnos a dar algo que después no lo puedo, no tengo las herramientas matemáticas para demostrar, pero en un péndulo simple, si yo tengo esa consideración, lo que pasa en el es que me queda la ecuación de la energía igual que en el horizontal. O sea que considero la energía potencial elástica y la energía cinética y desprecio la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Si pasa esto que estamos diciendo de establecer el origen, el X igual 0 en esa posición establecida. ¿Sí? Entonces no tengo ningún cambio y no tengo que tener en cuenta esa variación de energía potencial gravitatoria. ¿Está? Bien. Sí, gracias. Vamos al problema. Vamos a un problemita sencillo. En la Tierra, un péndulo simple tiene un periodo de 1,6 segundos. ¿Qué periodo tendrá en Marte donde la gravedad es 3,71? Ustedes fíjense una cosita acá, que en el péndulo simple, esto es una constante, 2pi, 2 por 3, 14. ¿De qué depende el tiempo que demora un péndulo simple en hacer un ciclo? Del largo, del hilo, de L, y de la gravedad del lugar. No depende ni de la masa del péndulo, ni depende de la amplitud. Si yo lo separo 2, 3, 4 centímetros. Siempre y cuando el ángulo sea pequeño. ¿Sí? Entonces, el periodo de un péndulo simple, pregunta teórica final, ¿de qué depende? Depende de la longitud del péndulo y de la gravedad. No depende de la masa del péndulo ni de la amplitud que yo lo desplace. Bien, entonces si me dice que un péndulo tiene 1,6 segundos, entonces yo escribo la fórmula del péndulo. T 2pi L sobre G. En la Tierra, ¿cuánto es G en la Tierra? 9,8. T, ¿qué es? 1,6. De acá puedo despejar el largo del péndulo. L. Despejo L. De esa fórmula despejo L, ¿sí? Elevo los dos miembros al cuadrado, esto me queda t cuadrado, esto me queda 2pi al cuadrado, y de ahí despejo L, y eso me queda L. Bueno, me da que este péndulo para que tenga 1,6 segundos necesito que tenga 63,5 centímetros de largo. O sea, un péndulo que tiene 63 centímetros de largo, y yo lo hago oscilar con un ángulo tita pequeño, va a demorar 1,6 segundos en producir un ciclo. En la Tierra, ¿cuánto produciría un péndulo de 63,5 centímetros
En la Luna, bueno, voy a escribir nuevamente esta fórmula. El L ya sé cuánto vale, que es 63,5. ¿Qué es lo que no conozco? El periodo T. Entonces despejo T. T de Marte. No la Luna, Marte, perdón. Estoy diciendo cualquier cosa, Marte. Entonces despejo acá Marte, poniendo que L es 0,635 y G es la de la Tierra, la de Marte, 3,71. Eso me da 2,6 segundos. Si quiere decir que el mismo péndulo en la Tierra y en Marte van a tener distintos periodos, ¿sí? De 1,6 a 2,6 segundos. Bien, veamos otro ejemplo. Un poquito más, problema de un final, digamos, ¿sí? Problema de un final, de un parcial, globalizador. En la figura 8.1, la bola A se encuentra en reposo, choca con la bola B, que también está en reposo, y se pega a ella. Ambos hilos tienen 50 centímetros de longitud. La bola A tiene una masa de 2 kilos y está inicialmente 10 centímetros más alta que la B, cuya masa es 3 kilos. ¿Tá? Calcula la frecuencia y el desplazamiento angular máximo del movimiento después del choque. Bueno, acá me pide dos cosas y una nunca le entienden los alumnos. Y la que no se entiende generalmente, a ver si ustedes lo entienden, es el desplazamiento angular máximo del movimiento. ¿Qué será el desplazamiento angular máximo? ¿Qué les parece que será el desplazamiento angular máximo? Que recorre B. Que escribe. El ángulo máximo que alcanza B, ¿sí? El ángulo hasta donde alcanza el valor máximo y se detiene. Eso es el desplazamiento angular máximo del movimiento. ¿Por qué dice el movimiento? Porque se pegan y quedan unidos. Entonces los dos van y se desplazan ese ángulo y después empiezan a oscilar los dos juntos, ¿sí? Unidos, pegados. ¿Está? Bien, entonces, analicemos bien el problema. Tengo un problema de choque. El A lo levanté 10 centímetros, chocó con el B. Cuando chocaron estos dos salen juntos y alcanzan una determinada altura. Bien, esto no es un problema. Hay una parte que no es un problema de movimiento armónico, sino es un problema de choque común, donde tengo que sacar el ángulo que alcanzaron. Para eso voy a saber que es un choque de qué tipo. ¿Qué tipo de choque es si quedan unidos? Totalmente inelástico. Totalmente inelástico. Totalmente inelástico. Bien, bien. Entonces, tengo que saber la velocidad de A cuando choca contra B. La velocidad de B antes del choque es 0. La velocidad de A cuando choca contra B la tendré que determinar. Entonces tengo que determinar dos velocidades. La velocidad de A antes del choque y la velocidad de los dos después del choque. ¿Cómo determino la velocidad de A antes del choque? ¿Cómo les parece que puedo determinar eso? Sabemos que el coeficiente, tipo que E es igual a 0 sería, al ser un choque totalmente inelástico. Sí, pero eso no me va a resolver el problema porque en esa ecuación tengo dos incógnitas, que son la velocidad después del choque y la velocidad antes del choque. Entonces tengo que tener algo que primero tengo que obtener la velocidad de A antes del choque. ¿Cómo puedo hacer para calcular la velocidad? Con energía, ¿Cómo? Energía potencial gravitatoria y energía cinética. Exactamente. Olvidándome. Profe, ¿y por Newton no se puede también? Dígame cómo, a ver. Descomponiendo la fuerza. Va, pero no sé si tengo ángulo. Eso. El ángulo lo podría hacer. ¿Tengo la longitud de la cuerda? Sí. O me El enredo, ángulo o me lo enredo- podría sacar. O me enredo mucho, profe. Y lo que pasa es que con. Acá hay un tema. Si vos planteas la segunda ley de Newton, vas a sacar la aceleración radial y la aceleración tangencial en los distintos puntos. Por ejemplo, acá arriba vas a sacar la tangencial y la radial es 0 porque está en reposo. ¿Sí? Cuando llega acá vas a sacar la aceleración
La aceleración radial y la tangencial es 0. ¿Qué sucede? Esa aceleración que tiene esta partícula, ¿es constante? No, profe, porque va en movimiento. Entonces, al no ser la aceleración constante, ¿puedo decir que velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo, por ejemplo? Si no es constante la aceleración. No, profe. Entonces no podés usar la ley de Newton, tenés que usar consideraciones energéticas. ¿Por qué no puedo? Porque la aceleración no es constante y las ecuaciones de la cinemática que quiero aplicar no me sirven. ¿Sí? ¿Está? Podría yo calcular la aceleración con las ecuaciones o la velocidad acá, sí, podría calcular la velocidad con la derivada de x respecto de t, con la que vimos antes. Ahí sí podría calcular la velocidad que viene y choca acá, pero no con la segunda ley de Newton. ¿Sí? Pero ¿qué es más fácil? Plantearlo por consideraciones energéticas, diciendo que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Sí? ¿Entre qué estado y qué estado? Entre el estado de A, entre el estado que está a 10 centímetros de altura, a donde pasa por la vertical. ¿Sí? O sea, acá sería más o menos. Cuando entre esa posición y ese cuando pasa ahí. ¿Está? Acá que tiene altura y no tiene velocidad. Acá que tiene, no tiene altura y tiene velocidad. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? La tensión y el peso. La tensión es una fuerza no conservativa. ¿Provoca trabajo la tensión? No, porque está a 90 grados del desplazamiento. Por lo tanto, no hay suma de trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Qué hay? Variación de energía potencial gravitatoria, negativa porque baja, y variación de energía cinética, positiva porque va de 0 a un valor máximo. Acá despejo, anulo las masas y calculo la velocidad que A llega acá al cuerpo. Así de sencillo. ¿Sí? Así de fácil. Bien, bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora ya sé que este viene y choca con este y que este tiene 1,4 metros sobre segundo y este está en reposo. Bien. Chocan y los dos salen juntos. ¿Qué planteo ahora para sacar la velocidad de los dos después del choque? La de conservación de energía. Va, de velocidad. De nuevo, dale. La tercera es la vencida, dale. No, lo del Conservación de choque. qué. De cantidad de movimiento sería. Ahí está, viste que era la vencida, la conservación de la cantidad de movimiento. La masa de A por B1 A1X, ¿sí? B1X, si X lo voy a suponer positivo para la izquierda, es igual a la masa de A más B por B2X. ¿Sí? No le puse el X, pero sería con X. Bien, entonces acá la tengo, la masa de A son 2 y 3 y esta es 1,4. ¿Qué no conozco? La velocidad de los dos. ¿Cuánto es? 0,56 metros sobre segundos. Esa es la velocidad con puntitos. Bien. Si ahora tengo esa velocidad, ¿puedo sacar el ángulo que alcanza? Sí, puedo sacar a qué altura llega. ¿A qué altura llegan los dos? ¿Cómo? Con la misma expresión que usé antes, con esta. ¿Sí? Con esa yo sé que la variación de energía potencial gravitatoria es positiva y la variación de energía cinética es negativa. Entonces lo paso para el otro lado y me queda esta expresión. Anulo las masas y calculo qué altura alcanzó. ¿Qué altura alcanzó? 0, Eso es- 0, 16 metros. Profe, eso sería después del choque ya, ¿o no? Esto ya no es más el choque. Esto es, están pasando dos esferas por la vertical a 0,56 metros sobre segundo. ¿Qué altura alcanzan y se detienen? 0,16. O sea, yo planteé consideración energética antes de A, antes del choque. Planteé el choque para saber a qué velocidad salían juntos y ahora nuevamente planteo, me olvido del choque, ahora digo, bien, se mueven a esta velocidad. ¿Hasta dónde llegan? Hasta 0,016 metros de altura. ¿Ven? Acá lo ven en el dibujo.
Acá yo dibujé uno, pero tendría que, porque no sabía bien cómo hacer para los dos, se me confundía dibujar los dos. Pero este como que van los dos juntitos para allá arriba. ¿Qué es lo que quiero sacar? El ángulo θ. Ese es el de máximo desplazamiento angular. ¿Cómo saco ese ángulo θ? Bien, sabiendo ahora que este pedacito de acá es 0,016. Quiere decir que esta longitud es 0,50 menos 0,16. Y la hipotenusa es 0,50. ¿Se entiende? El θ lo voy a hacer como arco coseno de este número dividido este. Dividido el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Θ es el arco. Ese ángulo no lo voy a poner en radianes. No está la calculadora radianes. Acá fue donde yo me equivoqué, no me daba el otro día. Porque la tenía en radian y no me daba. ¿Sí? Bien. Me había quedado en radianes. Entonces, eso es un ángulo θ en sexagesimal. 15 grados. Sexagesimales. ¿Sí? Hasta 15 grados yo lo supongo como que es un ángulo de más o menos dentro de los θ pequeños. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento angular? 15 grados. Pero me pide también, ¿se entendió esto? Me pide la frecuencia. Y si yo me fijo en la fórmula de frecuencia, la anoto acá. La fórmula de frecuencia es 1 sobre 2pi, G sobre L. ¿Y qué era L? El largo del péndulo. Bien. Entonces, la frecuencia la voy a calcular con esa fórmula. Reemplazando directamente en esa fórmula. Me da 0,71, 1 sobre segundos. Porque esto es metros sobre segundo cuadrado. Y este metros se va. Y el segundo al cuadrado con la raíz queda 1 sobre segundos. Entonces queda 1 sobre segundos. 1 sobre segundo es hertz. Quiere decir que la frecuencia de este movimiento es 0,71 Hz. ¿Cuánto sería el periodo? 1 sobre 0,71. El periodo sería 1 dividido 0,71. Tanto así como 1,40. Tarda 1,40 segundos en oscilar de un extremo al otro. Esos 15 grados para arriba y 15 para allá, para la derecha y para la izquierda, tarda 1,4 segundos en hacer un ciclo. 0,71 Hz. Pregunto, ¿se entendió? Cuidado porque acá estoy metiendo todo. Choque, energía, fuerzas no conservativas y le agregó el cálculo de la frecuencia. Bien. Vamos a péndulo físico. Ese era un péndulo simple. Veamos un ejemplo de péndulo físico. Queremos colgar un aro delgado de un clavo horizontal y hacer que tenga una oscilación completa con ángulo pequeño una vez cada 2 segundos. ¿Qué radio debe tener el aro? O sea, yo tengo un aro y lo quiero colgar de un clavito y lo quiero oscilar. Y quiero que el periodo sea 2 segundos. No para cualquier radio va a tener 2 segundos. Va a depender del radio para que pueda cumplir con esa condición. Entonces, fíjense, este es el anillo, el aro. Este es el clavo exagerado. Y R es el radio que tengo que calcular. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé, por lo que dijimos, que si es un péndulo físico, el periodo va a depender de la masa del aro en este caso, de G, de la distancia que hay entre el clavo y el centro de masa del aro, y del momento de inercia del aro con respecto al clavito. ¿Sí? Yo acá lo dibujé muy grande el clavito, pero voy a suponer que el clavo está a una distancia R del centro. Entonces lo que voy a hacer es calcular el momento de inercia del aro con respecto a este punto, ¿sí? No con respecto al centro de masa. Este es el centro de masa del aro. Este es el centro de masa, ¿sí? El momento de inercia con respecto al centro de masa es m por r cuadrado. Con respecto a este punto, ¿cuánto será? ¿Qué tengo que hacer para calcular el momento de inercia con respecto a ese punto?
Si con respecto al centro de masa es m por r cuadrado, ¿qué tenía que aplicar yo para calcularlo con respecto a un punto a un eje que no pasa por el centro de Steiner? ¿Cómo sería Steiner? El teorema de los ejes paralelos. Exactamente. ¿Sí? Los viejos como yo le decimos Steiner, porque antes le llamábamos Steiner. Y ahora se le llama teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de los ejes paralelos? Pregunta de teoría final. Que o sea, la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado del centro de masa al otro eje de rotación es el momento de inercia del otro eje. Bárbaro. Me encanta porque lo dijiste perfecto, pero en otro orden, pero perfecto. Esa es la idea, ¿sí? No decirlo como lo digo yo, como dice el libro, saberlo. No importa si te decía al final una cosa o al principio. Muy bien. Dice la compañera que el momento de inercia con respecto al clavito, al eje de oscilación de que pasa acá por el clavo, es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa del aro por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. Ella dijo eso, lo dijo de otra manera, pero está bien, ¿sí? Está muy bien. ¿Quién es el que me dijo? ¿Quién es el que me dijo eso? No reconozco la Rocío, voz. profe. De eléctrica. Bien. Rocío Herrera. Bien. Entonces lo que dice acá la compañera es I centro de masa es masa por el R cuadrado. Es decir, I centro de masa es masa por el R cuadrado más masa por el R cuadrado nuevamente. Porque ¿qué distancia hay entre los ejes paralelos? El radio. Entonces me queda que el momento de inercia con respecto al clavito, al eje que pasa por el clavito, es 2mr cuadrado. Bien, el periodo es 2 segundos, ¿sí? Y la fórmula del periodo para un péndulo físico, ¿sí? La teníamos anotada en ese resumen que vimos antes, es 2pi, momento de inercia, mgd. Y es esta expresión, el momento de inercia con respecto al eje de oscilación. M, la masa del aro. G, la gravedad, que lo suponemos en la Tierra, si no me diría, o me daría otro valor. Y D es la distancia que hay entre el centro de masa y el eje de oscilación. ¿Cuánto es esa distancia? ¿Cuánto vale D? El radio. El radio. Entonces reemplazo. Donde dice I pongo 2mr cuadrado. De inercia. Donde dice mg, me doy cuenta que este m y este m se anulan. Y que este cuadrado y este también se anulan. O sea que queda la raíz de 2r sobre g. ¿Sí? 2r. ¿Pero qué tengo que despejar? R. ¿Qué radio debe tener el aro? Entonces despejo R. Hago esto al cuadrado y se me va la raíz. Entonces me queda t cuadrado y acá me queda 2pi al cuadrado. Entonces me queda 2r sobre g y acá me queda t cuadrado y el 2pi es 4pi cuadrado que pasa dividiendo. De ahí despejo r. Me da 0,50 metros. O sea que ese anillo tiene que tener 0,50 metros, 50 centímetros de radio, 1 metro de diámetro, para que oscile tardando 2 segundos en producir un periodo. ¿Sí? Otro ejemplo de péndulo físico. Dice así, una biela de 1,80 kilos de un motor de coche pivota alrededor de un filo de navaja horizontal como se muestra en la figura. O sea, esta biela pivota sobre este punto. Acá. Ese es su eje de oscilación. El centro de masa de la biela se encontró por balanceo, está a 0,20. O sea, acá está el centro de masa. ¿Saben qué quiere decir por balanceo? Es tomar la biela de un punto, ¿sí? Colgarla y hacerla oscilar y dejarla que se detenga y trazarla vertical. Colgarla de otro punto, por ejemplo de este punto acá, colgarla de este punto y hacerla oscilar y trazar una línea de vertical. En 3 o 4 puntos. De esas verticales, ¿dónde van a dar? ¿Dónde van a quedar? Se van a interceptar todas en el centro de masa.
Ese va a ser el valor del centro de masa. Lo determiné de esa manera. Está en esta posición. 20 centímetros del eje de oscilación. ¿Qué serían esos 20 centímetros que en la fórmula que vimos antes? ¿Qué serían esos 20 centímetros? La distancia. D. La distancia D. Bien. El centro de la masa... Cuando la biela se pone a oscilar con pequeña amplitud, completa 100 oscilaciones en 120 segundos. Bien, ¿qué significa que hace 100 oscilaciones en 120 segundos? ¿Cuánto es el periodo que tiene si en 120 segundos hace 100 oscilaciones? ¿Cuál es el periodo de esta biela? 1,2 segundos. 1,2 segundos. Bien. Calcula el momento de inercia de la biela respecto al eje de rotación en el pivote. O sea, calculamos el momento de inercia con respecto, no al centro de masa, sino con respecto al centro de oscilación. O eje de rotación. Bien. Entonces, el periodo 1,2 segundos. Y la fórmula es esta. ¿Qué tengo que calcular acá? El momento de inercia. ¿Cuánto es M? 1,80. G lo tengo. D, ¿cuánto es? 0,20 metros. Entonces, de esta fórmula voy a despejar I. Y me va a dar 0,13 kilos por metro cuadrado. Bien. Eso es con respecto a este eje. Si yo quisiera con respecto al centro de masa, ¿sí? Tengo que decir que el momento de inercia con respecto a este eje es el respecto al centro de masa más la masa total por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado sería 0,20 metros. Entonces a este valor le tendría que restar la masa total por 0,20 al cuadrado. Y eso me daría el momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Sí? Bien. Pero me pidió solamente con respecto a ese valor. ¿Se entendió cómo voy? Acá lo único que tengo que tener bien claro, acá es que este I es con respecto al centro de oscilación y que esta distancia D es la distancia entre el centro de oscilación y el centro de masa. Esas son las dos cosas que no me tengo que equivocar. Si no me equivoco en eso, está bien. Bien. Último problema y terminamos. Y después hablamos de lo que va a venir. Dos esferas de igual masa, la 1 y 2, de 3 centímetros de diámetro, penden de un único alambre rígido. El centro de una esfera se encuentra a 100 centímetros por debajo del punto de suspensión y el centro de la otra 50 centímetros por debajo del centro de la primera esfera. Calcula el periodo de oscilación. Viene mi sobrino y me dice, pobre chico. Bien. Entonces, en este caso, uno podría pensar que es un péndulo simple. ¿Se comportará como un péndulo simple? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Esto puede ser un péndulo simple? ¿O tengo que pensarlo como un péndulo físico porque ya tengo dos masas, tengo que ver dónde está el centro de masa? ¿Dónde estaría el centro de masa de este sistema? Formado por el alambre y las dos masas puntuales. ¿Dónde estaría el centro de masa? Si las dos masas tienen, los 1 y 2 tienen la misma masa, sí, escucho. Puede ser en el medio de las dos masas. Exactamente. Si fueran distintas masas tendría que calcularlo. Pero las dos son iguales. Por lo tanto, en ese punto tengo el centro de masa del sistema. ¿Sí? Si esto es 100 y esto es 150, ¿cuánto será el I centro de masa este? ¿Cuánto será I centro de masa? 100 y 150. 1,25. 1,25. ¿Qué sería 1,25? La distancia D. La distancia D es 1,25. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando que está oscilando en este punto. Entonces, acá está el eje de oscilación. Y acá está el eje que pasa por el centro de masa del sistema. La distancia D es esta que está acá entre esos dos ejes. ¿Sí? Bien.
Muy bien. Quise por una D y no me salió. Bueno. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que las esferas tienen un momento de inercia con respecto a su centro de masa de 2,5 masa por el radio cuadrado. O sea, la esfera con respecto a su centro de masa es 2/5 de mr cuadrado. Pero con respecto a qué eje tengo que sacar yo el momento de inercia, ¿con respecto a su centro de masa o con respecto a este eje que pasa por el centro de oscilación? Al de oscilación. Al del centro de Bien. oscilación. ¿Cómo hago para calcular ese momento de inercia? A ver, ¿quién me dice cómo calculo la masa, el momento de inercia, perdón, de la masa 1 con respecto al centro de oscilación? ¿Qué tendría que hacer? Steiner otra vez. Bien, dígame qué pondría usted en ese caso. Ay, no, profe. Dale, decilo fuerte porque a vos no te escucho. El momento de inercia de la esfera 2/5 de mr cuadrado, sí. más 0,25 al cuadrado, ¿puede ser? No, estoy haciendo acá, Estoy haciendo acá. Este es el eje. ¿A cuánto está esta masa 1 de este eje? A 1. A 1 metro. Entonces tengo que sumarle la masa 1 por 1 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense cómo me queda. I1. Este I es con respecto al centro de oscilación. Es 2/5 de la masa 1 por el R cuadrado. Más la masa 1 por el metro al cuadrado. Eso, como el radio es 3 centímetros, diámetro 3 centímetros. Y este es el radio, tengo que hacer la mitad del diámetro. Y al cuadrado. Entonces me queda M, hago toda esta cuenta y me queda M por este número. ¿Sí? Bien. Alguien que me diga cómo hace el momento de inercia de la masa 2. Ah, este no es el último problema, me queda otro más. ¿Cómo hago para calcular el momento de inercia de la masa 2 ahora? A ver. Lo mismo, pero con distancia a 1,5 metros. Exactamente. Muy bien. Hago lo mismo, pongo 1,50, me da eso. El momento de inercia total es la suma de estos dos, de este y de este. Ese es el momento de inercia. Reemplazo. Bueno, el centro de masa ya lo sacamos mentalmente, pero la fórmula era S. D es 1,25. Pongo la fórmula. M es M. I es todo esto. G. Este M y este M se va. G es 9,8. D es 1,25. Hago la cuenta y obtengo el periodo. Tiene un periodo de 3,2 segundos. ¿Sí? Bien. Entonces, cuidado con esto porque parece que fueran un péndulo simple. No. Si no es péndulo simple, es solamente una masa concentrada y hilo de masa despreciable. Solamente. No es otra cosa. Cualquier otro cuerpo, la cartuchera, la calculadora, yo lo hago oscilar, es un péndulo físico. Tengo que determinar dónde está su centro de masa y medir la distancia hasta el eje de oscilación. Y tiene que ser la oscilación pequeña. Último problema. Profe, Dos perdón. varillas. Sí. En el que pasa, entonces básicamente lo que hace es sacar el centro de masa del sistema y el momento de inercia del sistema y compararlo con el momento de inercia de donde pivota, ¿no? O sea, con la distancia. Hacer Steiner. Yo calculo el momento de inercia con respecto al... No calculo el momento de inercia con respecto al centro de masa, sino que calculo el momento de inercia con respecto al centro de oscilación. ¿Sí? Porque la demostración que hicimos el otro día, ¿sí? Cuando planteábamos el torque, ¿se acuerdan que genera el torque debido a los pesos del peso, en este caso del péndulo físico, está aplicado en el centro de masa? El torque era con respecto al eje de oscilación, que era donde yo le aplicaba la segunda ley de Newton. Por lo tanto, de ahí surgió la distancia D, que era el brazo de palanca, al centro de oscilación, entre el centro de masa y el centro de oscilación, y el momento de inercia no era un momento de inercia cualquiera, con respecto al centro de masa o con respecto a cualquier eje, sino
con respecto al eje de oscilación. ¿Sí? Por ese motivo, por la demostración que hicimos el miércoles pasado, ¿sí? Que está en la guía. Por ese motivo. Acá el momento de inercia con respecto al centro de masa no lo necesito. Si lo quisiera calcular en este caso, lo puedo calcular con Steiner. En el caso anterior de la biela, no lo puedo calcular por Steiner, porque no puedo calcular esta forma rara que yo tengo acá, no me permite calcular el momento de inercia con respecto al centro de masa. Pero si yo necesito saber el momento de inercia con respecto al centro de masa de esta biela, lo que hago es, lo hago oscilar 100 ciclos, mido el tiempo, calculo el periodo, ¿sí? Y despejo de acá el momento de inercia con respecto a este eje. Y por Steiner saco el momento de inercia con respecto al centro de masa de ese cuerpo. Eso se hace experimentalmente cuando quiero calcular el momento de inercia de un cuerpo. Porque a lo mejor después esto lo necesito en un cálculo para dimensionar esta pieza. Para saber, por ejemplo, qué resistencia tiene que tener el material que pueda soportar los esfuerzos de esta pieza. Bueno, si soy ingeniero mecánico voy a necesitar el momento de inercia. Una forma de determinar el momento de inercia experimentalmente de un cuerpo que no es un cilindro, que no es una esfera, que no es una varilla delgada, donde aplico la integral y tengo la resolución, no tengo una integral para este cuerpo así complejo. Bueno, ¿qué hago? Lo hago experimentalmente de esta manera. ¿Está respondido lo que me preguntaste? Sí, está bien. Gracias. Bien. Fíjense ahora. Las azules son dos varillas que están soldadas, idénticas. Tienen M y L de longitud, masa M, L de longitud. Se unen en ángulo recto para formar un objeto en L, el cual se balancea sobre un filo, el filo superior. El objeto se desvía un poco, oscila con ángulos pequeños. Quiero calcular la frecuencia de oscilación de este cuerpo, que no lo voy a hacer con números, sino en función de L, de la masa, de G, bueno, de lo que fuera. Bien. Entonces aquí me surge un problema. ¿Cuál es? Yo sé que el momento de inercia de la varilla delgada con respecto a su extremo es 1/3 de m por L cuadrado. O sea, el momento de inercia con respecto a este eje directamente no me da con respecto al centro de masa de la varilla, me da con respecto al extremo. Es 1/3. Con respecto al centro de masa era 1/12, ¿se acuerdan? Y con respecto al extremo, ya una vez lo calculamos, es 1/3 de ml cuadrado. O sea, yo tengo el momento de inercia con respecto a ese eje de oscilación. Pero ¿dónde está el centro de masa de esta varilla azul? De estas dos varillas azules. ¿Dónde les parece que estaría el centro de masa? Y bueno, yo digo que el centro de masa de este está acá. Y de este está acá. Pero si yo esto lo pienso como un péndulo físico, así, ¿dónde estaría el centro de masa de los dos? ¿Estamos de acuerdo con que estaría ahí? ¿En ese puntito de rojo? ¿Sí o no? El centro de masa de esta L estaría en la mitad de la L sobre 2 y como son las dos iguales y están en el mismo ángulo, sobre la vertical esa. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque ahí está la clave de este problema, entender dónde está el centro de masa. Dice, pero el centro de masa no pertenece al cuerpo. No tiene por qué el centro de masa pertenecer al cuerpo. En una cubierta de auto el centro de masa está en el centro y no es parte de la cubierta. Bien, en este caso tampoco. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculo el momento de inercia de esta varilla con respecto a este eje? ¿Sí? Bien. Sabemos que esto y esto están 45 grados. O sea, este ángulo acá es 45 grados. Entonces, voy a calcular el momento de inercia con respecto al eje de oscilación. Bueno, 2 veces el momento de inercia. ¿Sí? 2/3 de ml cuadrado. Y fíjense ustedes acá. Este es el centro de masa de la varilla 1. Este ángulo es 45. ¿Sí? Y la distancia D es esta que está acá. Esa es la distancia D. ¿Qué distancia es D? Es la distancia del centro de masa total que está acá,
ahí. Ese es el centro de masa de las dos varillas. Hasta el centro de oscilación. Este es el eje de oscilación. ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, qué sé yo, que este ángulo es 45 y que esta longitud es la distancia sobre 2. Es el L sobre 2 del total. Porque el centro de masa de la varilla está en el medio. Entonces lo que yo digo es que si yo planteo el seno de 45, este ángulo es 45, es D sobre L sobre 2. Por lo tanto, D, lo despejo acá, me queda seno de 45 por L sobre 2. Y bueno, y como yo sé que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Bueno, es raíz de 2 sobre 2 por L sobre 2. O sea, L por raíz de 2 sobre 4. Esa es la distancia D. Ese es el valor de la distancia D. ¿Sí? Si ustedes quisieran lo podrían poner como 0,707, que es el seno de 45, por L sobre 2. Pero yo lo escribí de esta manera, es lo mismo. Bien, entonces ahora escribo la expresión. La frecuencia, que lo que me pide es 1 sobre 2pi m g d sobre i. I es 2/3 de ml cuadrado. M es la masa del cuerpo, g y d. Y d es esto. Entonces me queda 2. La masa total no es m, son 2m. ¿Sí? La expresión m es la masa total. ¿Cuántas masas hay? La masa de la varilla 1 y la masa de la varilla 2. 2m. Por g, por la distancia d, que es esto que yo representé acá, sobre el momento de inercia, que es 2/3 de ml cuadrado. Ahí, ustedes se fijan, el m no depende de la masa, no depende de la masa. Este L cuadrado y este se van, y me queda 3, este 3 que está abajo pasa arriba, G, raíz de 2, este 4 queda abajo, ¿sí? Este 2 se va con este 2, este 2 se va con este 2, entonces queda este 4 acá y L. Saco la raíz de 4, que es 2, entonces me queda la expresión de esta manera. Este 4 sale de la raíz como 2 y con este 2 queda 4 acá. Esa es la frecuencia de oscilación de este conjunto. Es un problema más de trigonometría y básicamente que de física, ¿sí? Bien. Con eso doy por terminado todo lo que es práctica. Vamos a organizarnos. Después voy a tomar lista antes de terminar porque me faltan